Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Versículos 10 al 25. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que se asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Amén. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Le he puesto por título a esta exposición: Una gracia que triunfa. Podríamos ser más precisos y podríamos decir: la gracia que triunfa. Quiero comenzar diciéndoles que hay una consecuencia importante respecto a nuestra familiaridad con estos textos. Familiaridad quiere decir que los conocemos y de forma frecuente. ¿Quién de ustedes tiene una Biblia desde que nació? No todos, pero al menos han escuchado desde las más tempranas infancia, adolescencia, algo de este libro. Algunos de ustedes fueron a las clases bíblicas visualizadas, ¿cierto? Donde se usaba un fanelógrafo y colocaban las historias bíblicas. Para los que no sepan lo que es fanelógrafo, porque ya solo conocen los datas y las proyecciones, ¿cierto? Con la luz, es una suerte de cuadrado con una tela al que se le adhieren otras telas. Y a nosotros nos enseñaron muchas de las historias bíblicas con eso. Justo González, que es un historiador latinoamericano, ¿cierto?, de la iglesia, dice que nos perdemos buena parte de todo el drama de la conversión de Saulo de Tarso por leerlo con mucha frecuencia o por ya conocerlo.
Es imposible que sientan ustedes lo que se experimenta, por ejemplo, al visitar Auschwitz, solo leyéndolo. Es aún más imposible que experimenten. Auschwitz fue un campo de concentración, ¿cierto? Es más difícil aún si es que no son judíos y no tienen el componente étnico. Pero la mayoría de la gente que ha visitado Auschwitz, ¿cierto? Dice que cambia un poco la atmósfera, que ver de cerca los hornos, los cementerios o los lugares de fosas comunes que habían, cambia un poco la perspectiva. Y eso nos pasa también, por ejemplo, si solo leemos, si vemos un documental en Netflix o en History Channel o algo por el estilo, donde podemos ver todavía algunas fotos. Cuando leemos tanto la Biblia sin meditación, es como tener estos distintos niveles de impacto, ¿cierto? Distinto sería si es que nosotros hubiésemos ido caminando al lado de Saulo y vivimos lo mismo. Pero solo lo podemos leer. Y leerlo con familiaridad nos quita este dramatismo que tiene el texto. Piensen por un momento, y esto es difícil, lo que les pido, que borren todo lo que saben de la Biblia. Y todo lo que saben acerca de este hombre llamado Saulo. Piensen por un momento que están mirando una serie que se les muestra capítulo a capítulo, uno por semana, ¿cierto? Y uno no sabe lo que va a pasar en el siguiente capítulo, lo espera para saber qué viene. Puede hacer conjeturas, puede pensar qué es lo que van a intentar mostrar. Todos estamos expectantes de qué va a ser Gladiador 2, ¿cierto? Vemos los trailers y cosas por el estilo. Pero piensen por un momento que no saben nada de Saulo y esta es una nueva historia que ustedes están escuchando. Escucharon ya los primeros 9 capítulos de esta naciente comunidad de alguien que se llama los del camino y que ahí parece un problema entre judíos y esta nueva secta dentro de los judíos, como se entendía, ¿cierto?, inicialmente como una variación del judaísmo que muy tempranamente, sabemos por los discursos de Pedro y Pablo, lo entendió seguramente así, no tenía nada que ver con el judaísmo en términos de su interpretación de la historia. Y han leído, ¿cierto?, que Pedro sanó, escucharon acerca de Felipe y escucharon de este nombre Saulo como una buena narración que sostenía las túnicas de aquellos que mataron a un gran personaje, de estos personajes dramáticos. Es como ver, ¿cierto?, la película Rescatando al Soldado Ryan, ¿cierto? Han visto cómo van muriendo soldados a medida que se consigue la historia, ¿cierto? Y Esteban es como uno de estos grandes que muere muy temprano en la película. Nosotros ya nos habíamos encariñado con él. Y nos quitan y nos dejan una línea a Saulo sosteniendo las túnicas. Y uno, ¿qué es lo que haría como buen veedor de series o televisión? Que lo maten, ¿cierto? Él merece morir. Ese personaje, ojalá que le pase algo malo más adelante. Porque uno se encariña o se distancia con los personajes. ¿Quién no ha llorado, cierto?, con algunas películas. Y generamos esos vínculos. Ahora, no nos pasa esto con la historia de la Biblia, porque la hemos visto muchas veces. Pero si la miráramos con un poco de atención, el pasaje que expuso nuestro hermano Luis hace unos tiempos atrás, sumado con este pasaje, tiene mucho dramatismo. Pablo, hasta ahora Saulo, va camino a Damasco, respirando como una bestia salvaje, ¿cierto? Nos hacía la imitación el hermano Luis. ¿Con ganas de qué? De matar. Piensen que mató a Esteban recién y nosotros somos del lado de los buenos, ¿cierto? Nosotros estamos con Esteban. Y estamos viendo esto y de repente se le aparece camino a Damasco una luz que brilla y se escucha una voz y lo deja ciego. ¿Qué piensan ustedes de eso? Hay un castigo. Justicia divina, diría un gran periodista. Me pongo de pie para contemplar la justicia divina. Todos nosotros terminaríamos la historia de Saulo de esta forma. Todos nosotros buscaríamos
que este evento de camino a Damasco sea el inicio del fin para Saulo de Tarso. Sin embargo, la historia no termina allí, porque no la escribiste ni tú, ni la escribí yo. Consideremos ahora, con esta introducción, el asombro que hay al leer este texto. Quiero ofrecerles un objetivo general al considerar este pasaje. Mi objetivo es que todos nosotros podamos contemplar y adorar al Dios de toda gracia por su gran misericordia. Vamos a examinar 3 puntos de este pasaje. Ananías y Saulo, que comparten una visión. Saulo el hermano, el segundo punto. Y el tercer punto, Saulo el misionero. Pasemos a considerar el punto 1, primeros versículos, del versículo 10 al 16. Había entonces en Damasco, y no vamos a ahondar, ¿cierto?, en datos geográficos, porque nuestro pastor ya nos mencionó hace un tiempo atrás algunos datos de Damasco. Un discípulo llamado Ananías, y no es el Ananías del capítulo 5, ese está muerto, ¿cierto? Al quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, calle que todos los comentaristas están de acuerdo que todavía existe y tiene un nombre particular. Y hay una casa que dentro de estos viajes a Jerusalén y a la Tierra Santa y a sus alrededores ofrecen como la casa de Judas, donde posiblemente la tradición comercial quizás estuvo el mismísimo Saulo de Tarso ciego. Pero he aquí, ¿por qué aquí él ora? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos y tenemos el reproche de Ananías, humilde reproche y la respuesta del Señor. Consideremos en primer lugar algunas cuestiones generales del texto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido una visión? Y no hablamos de la visión en términos de una idea del futuro, como un proyecto, ¿cierto? Sino hablamos en términos de cómo la Escritura nos muestra que son, en general, las visiones. La visión fue una experiencia que marcó varios aspectos del desarrollo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del drama bíblico. Un autor que se llama Gerardus Voss nos dice que la visión tiene un uso tanto específico como más general. Específico porque está orientado a momentos muy particulares de la historia de la redención. Y generalizado porque no es que le ocurra solo a una persona, le ocurrió a muchas más personas. En el significado original, ¿qué creen que es una visión? ¿A qué les hace sentido que sea una visión? Un sueño, ya tenemos ahí un insumo por acá para inclinar un aviso por acá, sigamos sumando. Algo que diríamos fuera de lo normal, sobrenatural, no paranormal, que es como lo entendemos hoy en día. Lo paranormal es todo este mundo más del espiritismo, ¿cierto? Más oscuro. Pero una visión, que la palabra lo dice en realidad, ¿cierto? ¿Con qué sentido tiene que ver primordialmente? Con la vista. Y algunas diferencias que consideran los teólogos con el sueño, aunque las visiones en ocasiones se daban de noche, es que los sujetos están despiertos. A diferencia del sueño, ¿cierto? Como nos mencionaba el hermano Nicole, que tiene el componente visual, pero que además los teólogos dicen que está inmerso el componente personal. Es decir, el sueño tiene mucho que ver con mi historia personal también, más que necesariamente con toda la revelación que Dios quiere estar haciendo. La visión tiene este elemento de que por un lado pueden estar despiertos y puede, no siempre, pero puede ser una experiencia extática.
o como de éxtasis, ¿cierto? Y a ver si ustedes se acuerdan de alguna visión, da lo mismo de qué testamento sea. Isaías, ¿cierto? Isaías tiene esta enorme visión de qué cosa. Murió el rey Usías y vi yo al Señor. Piensen en todas las visiones de Ezequiel, indescifrables, ¿cierto? 4 ruedas para allá, para acá, difíciles de interpretar. Piensen a lo mejor en visiones un poco más sencillas y vayan conmigo a Génesis 15, versículo 1. Si yo les digo Génesis 12 a Génesis 22 más o menos, ¿de qué patriarca deberíamos estar hablando? Abraham. Después de estas cosas, dice el texto, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, y ahí está el tema, vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Si ustedes van a un Génesis 46, 2, tendrán y habló Dios a Israel en visiones de noche, y he aquí, y dijo Jacob, y Jacob dijo, heme aquí. Ahí tienen algunos pasajes. Ahora, vuelvan conmigo al libro de los Hechos. Ahora, sin olvidar todo lo que saben del libro de los Hechos. ¿Recuerdan alguna otra visión en el libro de los Hechos? Pedro con la manta de los animales. Pedro y la manta de los animales. Y es curioso porque tanto con el caso de Pablo o Saulo, aquí en el pasaje, ¿cierto? Y Ananías, como en el caso de Pedro y Cornelio, hay visiones recíprocas de confirmación. Cornelio también tiene la información, pero le falta todavía, y Pedro tiene la otra parte, y cuando se juntan hay una amalgama de la visión. Hay otras visiones, y yo siempre le decía al hermano Luis, una de las visiones con las que lo presionaba, ¿cierto? Le decía, el varón macedonio pasa por aquí y ayúdanos. Es una visión que tiene Pablo, ¿cierto? Él tenía la intención de ir en una dirección en su viaje, pero recibe estas visiones. Así que en el estudio, si el Señor lo permite, vamos a leerlas por completo, pero para que las tengan a mano. El libro de los Hechos acompaña las visiones. Y tendrán en Apocalipsis muchas otras visiones que contemplar, ¿cierto? Ahora, esta visión es ofrecida a este Ananías que yo le decía ya es distinto de Hechos 5. Pero ¿quién es Ananías? Vayan conmigo a Hechos 22. Versículo 12. Y este es el relato que Pablo hace de su propia conversión. Y es curioso que Pablo recuerde a Ananías. Entonces uno llamado Ananías, el versículo 12 del capítulo 22, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Quién era Ananías? Capítulo 22, 12. Era un varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí en Damasco. ¿Cómo Ananías es convertido? No tenemos ni la más remota idea. No da la impresión por el texto que Ananías haya sido uno de aquellos que fue dispersado. Más bien da la impresión de que Ananías estaba ya en Damasco. Porque él dice, hemos oído de lo que tú haces. Así que no ha tenido la experiencia de primera mano. Algunos autores dicen que Ananías es uno de los grandes héroes olvidados de la historia de la iglesia. Si es verdad que debemos a Pablo, o que tenemos a Pablo por la oración de Esteban, también es verdad que debemos a Pablo al comportamiento fraternal de Ananías. La manera, ustedes no han discernido a lo mejor porque, insisto, la frecuencia con la que tenemos estos textos
no nos permiten tener una distancia correcta de asombro. Pero Pablo ni siquiera para el cristianismo es un gran personaje solamente. O sea, la conversión de Saulo de Tarso, según por ejemplo algunos estudiosos, es Pablo quien le da toda forma al cristianismo. Incluso haciendo una separación entre Jesús y Pablo, ¿cierto? Algunos más severos y liberales, si es que se cree, aunque no sea el tecnicismo correcto, dicen que Pablo es el gran constructor del cristianismo. No es que creamos eso nosotros, para nosotros Cristo, ¿cierto? Es la piedra angular. Pero ese es el impacto de Saulo de Tarso. Su conversión tuvo trascendencias étnicas. Distanció a un pueblo por su propia forma de interpretar, ¿cierto? Y de mostrarnos cómo interpretar muchas de las cosas. Así que le debemos a Pablo, nos es dado por la gracia de Dios por dos hombres de los cuales no sabemos mucho: Esteban y Ananías. La manera de acercarse por medio de la visión nos parece similar, ¿cierto?, a otras visiones del Antiguo Testamento. ¿Quién más dijo, heme aquí? Isaías, Samuel, el pequeño. Pero hay una diferencia, por ejemplo, con el caso de Samuel, porque Samuel no sabe quién es esa voz que le habla. A diferencia de Ananías, que tiene una cercanía con la visión. Tiene algo, él sabe que es su Señor el que le ha aparecido. Curioso eso, que hasta el día de hoy, pueden creerlo o no, personalmente lo creo, en Medio Oriente muchas de las conversiones vienen por visiones. Hay un grupo de hermanos que se llama Preciosa Sangre. Los chicos hacen invitaciones a que nosotros podamos ir a misionar con ellos al menos 2 meses, 1 mes. No tienen que pagarse los viajes a Turquía, la cuna de donde se movió el cristianismo primitivo, que está avanzado, ¿cierto?, o ha sido conquistada por el Islam. Y los chicos de Preciosa Sangre cuentan muchos testimonios. Sacan las fotos con el rostro borroso. Dicen, este hermano acaba de llegar, tuvo un sueño de forma recurrente y veía a Jesús, que le decía, anda a ese lugar. Y llega acá a preguntar quién es Jesús, que lo ha estado como hostigando por medio de sueños, y que le tengo que preguntar a ustedes quién es Jesús. Ellos, los chicos, tienen Nuevo Testamento, un sinfín de cosas. Pueden creerlo, lo creo. Pueden no hacerlo. Ustedes se pierden lo sobrenatural. Pero tenemos este caso de Ananías que sí conoce a este Jesús. ¿Se acuerdan de las preguntas del catecismo, cierto? Jesús corporalmente está en los cielos, pero Ananías lo ve y sabe que es su Señor que lo está comisionando. Se introduce a Saulo en la vida de Ananías. Sin embargo, la fama de Saulo se había hecho tan notoria, y pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿ustedes hubiesen dicho, Señor, yo voy? Acaban de escuchar que Saulo los viene persiguiendo y el Señor le dice, anda a ver a Saulo. ¿Qué hacen ustedes? Lo mismo, me imagino yo, que Ananías, ¿cierto? Al menos pregunto, ¿es seguro o no es seguro? Ananías, amigo o enemigo, como decía Valiant. Pese a ello, Ananías no en modo de protesta, y esto es lo que dicen algunos comentaristas, sino como en un abandono de confianza, le dice al Señor, tengo dudas y temores acerca de lo que me haces o lo que me pides que haga. Sin embargo, nuestro Señor tiene una respuesta aún más compasiva y le dice, ve. Básicamente, yo le ponía de mi cosecha, por decirlo de algún modo. Me gusta imaginar un poco el drama que hay detrás. Le dice, ve y haz honor a tu nombre. ¿Se acuerdan de qué significaba el nombre de Ananías? El Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso. Déjenme, con lo que les he dicho, ofrecerles algunas aplicaciones acá. Yo no soy un gran exegeta. Mi intención es aplicar lo más rápido posible que puedo el texto a nuestra realidad.
No desestimen jamás los medios que Dios pueda ofrecernos para cumplir su voluntad. En este caso es una visión. Algunos de ustedes han recibido palabras proféticas, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Timoteo cumple aquello que se profetizó de ti por la imposición de las manos. Algunos de ustedes, y no quiero sonar acá para que después me funen, han recibido sueños de parte del Señor. Algunos de ustedes han leído un texto de parte del Señor. No importa si es más o menos sobrenatural según nuestro parámetro, pero cuando ustedes creen en la divina providencia, no hay tal cosa como una casualidad. Amados hermanos, no desestimen los medios que Dios tiene, y eso es lo que me molesta de algunas posiciones teológicas. O sea, Dios puede trabajar así. Y yo me imagino al Señor, bueno, tendré que hacerlo así. No, Él es el indomable. Si Él quiere hacer en Medio Oriente eso, porque nosotros no estamos yendo a Medio Oriente, ¿qué le dijo el Señor? Yo puedo levantar de las piedras hijos de Abraham. Amados hermanos, aférrense a aquello que el Señor les ha mostrado, por decirlo en lenguaje espiritual. Luchen con eso. No sean. Pablo después dirá en su conversión, yo no fui desobediente al llamado. Yo no fui desobediente a lo que Dios me mandó. Hay una cuestión de obediencia en aquello que Dios nos ha mostrado. En segundo lugar, piensen por un momento cómo Dios puede cambiar nuestras historias. ¿Qué entrada tan diferente hizo en Damasco de lo que esperaba? Porque ¿cómo esperaba él entrar a Damasco? Con furia, mostrando el papel y agarrando al humazo a quien se le pusiese por delante. Pero ¿cómo entra? A tientas, tomado de las manos y ciego. Hermanos, Dios puede cambiar nuestras historias. ¿Qué entrada tan diferente hizo en Damasco de lo que esperaba? ¿Y qué hombre tan diferente fue el que se arrastró hasta la puerta de Judas, de aquel que salió de Jerusalén? Hermanos amados, Dios tiene a bien incluso dejar ciego a algunos, si eso implica que vean realmente las cosas. El fanático religioso, seguro de sí mismo que había salido de Jerusalén, con las cartas del sumo sacerdote en sus manos, odio en su corazón, un odio feroz, ahora está a oscuras. Piensen en la deprivación sensorial, se llama eso. Está comprobadísimo que en la medida que uno pierde un sentido, otros sentidos se agudizan. Eso se llama un equilibrio sensorial. Pero uno no puede confiar tanto en ese ajuste. De ahí que estamos nosotros para entrenarlo, los rehabilitadores. Pero imagínense no tener nada para ver. Hermanos, Dios sí puede cambiar nuestra historia. Piensen ahora que Dios también sabe perfectamente dónde encontrarnos. ¿Han escuchado la instrucción? Ve a la calle derecha, en la casa de Judas. Ahí está. Piensen por un momento. Oh, hermanos, por favor, piensen en esto. Cristo sabe muy bien dónde están ustedes esta mañana. Hermanos, Cristo sabe muy bien dónde encontrar a los suyos. Da la impresión de que ustedes, al menos desde acá, no lo creen. Porque si hay algo lindo de un culto pentecostal,
es que el amén se escucha bien fuerte. Yo tengo la costumbre, buena o mala, de todavía ver cultos pentecostales de vez en cuando. Por los himnos, por la crítica, por escuchar. Y una de las cosas que de repente le iban a las tonteras que dicen amén. Más allá de eso, ellos están en el culto. Están ahí, metiditos. Y cuando escuchan algo que les hace sentido, pegan un amén muy fuerte. Y yo no quiero que ustedes griten ni nada por el estilo. Pero no sé si se maravillan con la idea de que Cristo conoce Cayo Lea 3880 o la dirección de mis hermanos en Maipú. Yo leía un poema, perdón cuñado que te exponga, de la mamá de mi cuñado, una hermana que escribía mucho. Y uno de sus poemas decía: Señor, tú conoces el pasaje Las Rosas. Y la iglesia de Isla de Maipo está en Armijo y Las Rosas está acá. Aquí está la iglesia y el pasaje Las Rosas queda 500 metros, 600 metros. Señor, que tu bendición salga del templo y vea el pasaje Las Rosas, donde están mis hijos, mi esposo, que corra desde el templo hasta el pasaje Las Rosas. Hermanos, piensen en Ananías, que no sabemos más de él, pero sí sabíamos que tiene buena ubicación. El Señor sabe perfectamente dónde estás tú esta mañana. Él puede encontrarnos en nuestra ceguera. Él puede encontrarnos en nuestras aflicciones, incluso cuando nosotros, tu familia o tus hermanos, no tengamos idea de aquello que te pasa en tu interior. Ustedes tienen un amigo en el cielo que sabe en qué calle, en qué casa y, lo que es más importante, en qué estado se encuentran esta mañana. Él conoce sus almas en las más profundas adversidades. Por eso cantábamos: trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará, y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Amados, no menos importante está una frase del texto, versículo 11, al finalizar. Buscan esta casa, en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Da la impresión que es una posada, ¿cierto? Algo que diríamos nosotros un hostal. Porque he aquí, y porque he aquí es una traducción de una palabra griega, que lo que quiere decir que lo que viene a continuación es muy digno de mención. Es decir, hace la diferencia en la historia. Es distinto que digan 3 personas mueren a 3 personas mueren en un robo, ¿cierto? Son connotaciones distintas. Porque aquí le da una connotación distinta a lo que viene a continuación. La connotación que tiene es: he aquí que Pablo está orando. Hermanos, Cristo estaba tan complacido de encontrar a Pablo orando, decía un autor, que necesitaba que otros se dieran cuenta de que Pablo oraba. Hermanos amados por el Señor, es como que Cristo le esté diciendo a Ananías: regocíjate conmigo, Ananías, porque he encontrado la oveja que había perdido. Piensen en esto un momento, hermanos. Reflexionen en esto por un segundo. Miren con asombro a aquel que hace 3 días no respiraba más que amenazas y muerte. Ahora no respira más que oración. Amados hermanos, piensen en esto, que aquel que se había propuesto matar a los seguidores de Jesús de Nazaret no hacía más que hablar con Jesús de Nazaret. Le preguntaron en una gran conferencia de pastores: ¿qué crees? A una mucama, una sirvienta, que significa orad sin cesar. Dios le dijo: es muy sencillo, porque se estaban cuadrando grandes teólogos. ¿Qué significa orar sin cesar?
Tendremos que orar todo el día, arrodillados. Le preguntaron a esta niña, esta es una sirviente, una historia que cuenta Joel Vicky, y esta chica le responde, es muy sencillo. Todos quedan asombrados, pero ¿cómo es muy sencillo? Sí, cuando me levanto y veo el sol, le digo al Señor, ilumíname con el sol de justicia. Cuando tengo que lavar los trastes, le digo, Señor, límpiame de esta forma. Cuando tengo que planchar, le digo, Señor, que mis vestiduras sean tan blancas y puras y rectas como queda la tela cuando es planchada. Cuando tengo que disciplinar, cuando tengo que cantar, cuando tengo que hacer esto, orar. El que ora, trabaja, en verdad. Cuando tengo que curar un pie diabético, Señor, así se debe ver mi pecado. Límpiame, como yo limpio esta herida. Y así, en todas nuestras actividades, cuando diseño el gran plano, Señor, ojalá mi vida tuviese tanto orden, tan bien pensada por tu divina providencia, como lo es esta ciudad. Cuando purifico en el matraz, ¿cierto? Con la temperatura ideal. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Nunca hemos visto lo que es realmente una mitocondria, porque no nos dan ni las lupas más profundas para verlo. Pero qué asombroso es que una pequeña parte de la célula tenga una función tan potente. ¿Cómo es posible, Señor, que una mala codificación en el ARN, una pequeña cosa mal puesta, cambie la forma de la célula y toda esa célula cambie la forma de un cuerpo completo? ¿Cómo no orar en todo tiempo? Entonces, yo le decía anoche a mi esposa, porque estábamos los dos trabajando, ella en lo suyo, yo en lo mío, me reía, me decía, ¿por qué te ríes? Es que yo no entiendo por qué no oramos. Matthew Henry decía algo, es más fácil encontrar a un hombre vivo sin aliento. Observen, es más fácil encontrar a un muerto respirando que encontrar a un cristiano vivo pero que no ore. Es más fácil encontrar a un muerto que aún siga respirando que a un cristiano vivo o que digas estar vivo pero que no ore. Si está sin aliento, está sin vida, ¿cierto? Rigor mortis, ¿cuánto? Un par de horas. Hermano, yo he visto salir el último suspiro del cuerpo. Y es efectivamente una exhalación como agónica. He puesto el sensor para constatar la muerte mientras llegaba el equipo de enfermería. El dedo frío. La familiar me dijo, doctor, tiene heladas las manos. Y le cuesta un poquito ya. Dije, hágase un poquito para atrás. Vamos a ver qué pasa. Y la boca no le cerraba. Hermanos, cuando te tocan las manos, ¿podrían decir que hay calor en ellas todavía? Como cristianos. ¿Podríamos decir que hay fuego en sus corazones, ardiendo por su vida de oración? Hermanos, no yo. No es que yo lo haya alcanzado ya, decía Pablo, sino que prosigo. Hermanos, no tienen que ser los guerreros de oración que les gustaría hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren comenzar una dieta mañana? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes saben que van a fracasar el miércoles? Todos, ¿cierto? Eso se llama hábitos demasiado ambiciosos. Y lo que postulamos es que hayan hábitos atómicos, es decir, pequeñitos. Hermanos amados, partan con 5 minutos de oración. Dejen el celular al lado. Dejen a los hijos un ratito al lado. Al esposo un rato al lado. Díganle, voy a ir a orar un rato. 5 minutos en el cronómetro y luchen. Luchen. Después serán 10. Después serán 20. Pero aquel que no ora muere. Un puritano decía, mata el pecado te matará a ti.
Básicamente lo que estaba de fondo, ora. Pablo está en oración y ayuno. Amados hermanos, el último punto de este pasaje, la obediencia a sus victorias. Nunca debemos subestimar el valor de una sola persona que crea en Cristo. Pedro ministró a miles en Jerusalén. Felipe tuvo una gran cosecha en Samaria. Y nosotros los recordamos con mucha honra. Pero Ananías fue enviado a un solo hombre. Y qué gran hombre. Amados hermanos, noten la humildad de Ananías. Ananías es lo que nosotros llamamos el que carga las maletas, del que va adelante. Porque Ananías recibe con claridad lo que iba a hacer el apóstol Pablo. ¿Cuántos pastores no se mueven de su púlpito hasta que no pueden decir la O por redonda desde delante del púlpito? Incapaces de decir, por amor a aquellos que están escuchando, no puedo seguir ministrando. No dejo de ser pastor ni gran ministro del Evangelio si es que me siento. Alistair Beck, no sé si lo conocen, me asombró, un gran pastor, anunció su retiro del ministerio. No por pecado. Le dijo a la iglesia que se preparara durante un año para que busquen el nuevo candidato que vaya a asumir de pastor maestro, porque ya es mayor y quiere dedicarse también, me imagino yo, no lo dice todo, pero reconoce también parte de las limitaciones que implica y de servir 40 años en el mismo púlpito. Pero Ananías tiene la humildad de decir, no seré yo el apóstol a los gentiles, será otro. Porque ¿qué le dice el Señor a Ananías? Este le hablará a los gentiles, a reyes y a todo Israel. ¿Cuántos no se han nublado por ese poder en el púlpito? En cambio Ananías, yo creo que Ananías era más chileno, ¿cierto? Bueno, si otro lo puede hacer mejor que yo, que lo haga otro. No, hay humildad de un hombre que entiende su propósito dentro del gran trama de la redención. No tengo por qué ser yo el apóstol Pablo. Pero si puedo apoyar a otro que el Señor use más, con mejores dones, eso está bien. Spurgeon decía, no soy yo, son los que están orando ahora mismo en el subterráneo de la iglesia por esta reunión. El día que ellos dejen de orar, me van a avisar para yo bajarme de este púlpito. Bueno, si el clamor en la banca por en el púlpito no es pentecostal, es muy viejo. No tengan miedo de ser Ananías, hermanos. No piensen por un momento que necesitamos ser reconocidos, exitosos. No, lo que necesitamos es ser obedientes y humildes para reconocer que Dios quiere y puede hacer muchas cosas con otros, distintos de nosotros. El segundo punto, Saulo el hermano, y voy a avanzar más rápido para no cansarles. Los versículos 17 al 19. No se nos dice nada de la actividad psicológica de Ananías. Y a mí que me gusta el chisme mental, ¿cierto? ¿Qué habrá ido pensando Ananías? Me devuelvo, estoy en la esquina, ¿cierto? De Cayolea con la Vallica y un poco más hasta la dirección, capaz que me tenga que volver porque no sé cómo estará este Saulo. Bueno, el Señor me dijo que estaba bien, pero que tenía que ir. Y me imaginaba toda esta idea en la cabeza, ¿cierto? De Ananías, y por otro lado me imaginaba a Saulo compungido, en silencio, ciego. Fui a hacer un curso de natación adaptada y hay 3 categorías de ciegos, los de baja visión, los de que están ahí todavía y los que no ven nada. Y para que todos compitan en igualdad de condiciones, se les pone unos lentes en las competiciones paralímpicas, que son negros. Aquí en Chile los pintamos con spray, pero en Japón son negros por el material, es una diferencia abismante. Y la profesora era japonesa, entonces nos pasó los lentes que andaba trayendo y uno se los coloca y efectivamente no ve nada, oscuro, todo oscuro.
Piensen cuando se levantan en la noche y no alcanzan a tocar. No se sienten tan indefensos porque conocen el espacio. Pero piensen en Saulo, ciego, absorto. Habrá estado pensando, me apareció Jesús de Nazaret, yo maté a uno de sus discípulos, pero me dijo que esperara acá las instrucciones, porque aquí me dirían, ¿qué habrá estado en la mente de este Saulo? Jesús de Nazaret, yo lo perseguí, pero ahora estoy aquí, tengo que esperar, no sé qué hacer, viene un hombre que no conozco, y de repente siente abrir la puerta. ¿Y qué es lo primero que Ananías podría haber hecho? Un guate para Pablo. Así que tú soy Pablo. Total no ves. ¿Cierto? Pero ¿qué aprendemos de este texto? ¿Cuáles son las primeras palabras que registra el texto que le dice Ananías a Pablo? Dice que el texto, que Ananías se acercó, Pablo, cierren los ojos un día, hermano, un rato, colóquense una venda y piérdanse un poco, que alguien se acerque a ustedes sin que sepan. Y lo primero que hace es colocar las manos. Qué gesto tan particular. Piensen en los leprosos que no habían tocado a nadie y lo primero que sienten es el abrazo de Jesús de Nazaret. Y ahora Saulo, ciego, siente las manos de Ananías y Ananías le dice, así que tú soy Saulo. ¿Qué le dice? Hermano. Hermano Saulo. Oh, hermanos, qué bienvenida. Porque nosotros le hubiésemos dicho, así te quería ver, Saulo de Tarso. Gracia sobre gracia se llama esto. Qué afecto. Ananías fue solo un portavoz de Cristo que fue enviado a Saulo. No tenía palabras propias. Él tenía que hacer y decir aquello que Cristo le había encomendado. Y cuando lo vio, sin reproches, tampoco malos gestos, ni un codazo hacia el lado, ni nada por el estilo, le dice, hermano Saulo, ¿cómo debe haber derretido el corazón del apóstol Pablo, ese hermano Saulo? No había tal fraternidad llena de compasión y amor en el mundo en el que él se movía. Corrie ten Boom cuenta, la fuente de nuestra fuerza es Jesucristo mismo. Si ustedes no saben quién es Corrie, hay algunos videos de ella y algunos libros, ¿cierto? Mujer holandesa, hermana de Betsy. Sus padres fueron gente que guardó en su casa judíos, fueron traicionados y ellos terminaron en un campo de concentración. Corrie dice que la fuente de nuestra fuerza es Jesucristo mismo y su cruz nos muestra que podemos aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para este mundo. Ella estaba dando esta conferencia en Berlín y en un momento a otro viene un hombre y le dice, señora ten Boom, es un gusto verla. ¿No me reconoce? Y Corrie dice, y de repente yo vi a ese hombre. Era uno de los guardias más crueles en el campo de concentración y ese hombre dijo, ahora soy cristiano. Encontré al Señor Jesús. Leí mi Biblia y sé que hay perdón para todos los pecados del mundo y por mis pecados también. Yo he sido perdonado por mi crueldad. Ahora sí sabemos lo que piensa Corrie. Pero después, dice este hombre, yo le pedí a Dios gracia y la oportunidad para pedirle perdón a una de mis víctimas. Señora ten Boom, una vez usted fue perdonada. ¿Me perdonaría? Y Corrie dice, y yo no pude. Recordé los sufrimientos de la muerte de mi hermana Betsy, infligidos por él. Pero cuando vi que no podía perdonarlo, de un momento a otro vi que yo tampoco tenía perdón. Y recordó las palabras de Mateo 6:15. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, ¿cierto? Perdonamos. El que no perdona, no tiene perdón, en Mateo 6:15.
Corrie relata que ella solo podía odiarlo. El video es más largo, yo por razones de transcripción no transcribí todo, pero básicamente ella luchó con eso, teniendo a este hombre enfrente, hasta que uno de esos textos asombrosos de la Escritura, Romanos 5:5, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, vino a ella, oró al Señor y dio gracias a Dios que su amor era más fuerte que su odio, y en ese momento fue libre. Pero ahí no termina la historia, porque no les quería contar la historia de Corrie por eso, sino porque en ese momento ella extendió su mano a aquel hombre y le dijo, hermano. Al tocar la mano de ese hombre, relata Corrie que fue como experimentar el océano del amor de Dios. ¿Qué haremos cuando tengas que decirle hermano al presidente Boric? Es comunista. No es la clase de hombres con las cuales nosotros nos relacionamos. ¿Qué haré cuando tenga a mi jefe enfrente, transformado por la gracia del Evangelio, y tenga que decir, bienvenido a casa, hermano? Hermanos, con cuánta facilidad nosotros restringimos el uso de esta frase. Me miró feo. No. Tengo un no sé qué. Un no sé, algo me pasa. Y nosotros somos para interpretar, ¿cierto? Las interpretaciones nos faltan. Tengo un compañero de trabajo bien sabio en este sentido. Cuando yo me pongo pelador, le digo, ¿este no nos saludó? Yo pensando en otra cosa. Ni nos vio, yo creo. Me dice él, siempre. Siempre me dice, intento pensar lo mejor de la gente. Pero a nosotros nos pasa que si alguien no nos saluda dentro de la congregación, o ustedes a lo mejor han escuchado esta historia, uy, qué pesado este. Y nos distanciamos. Pero ¿qué tenemos ante el texto? Hermano Saulo, aquel que había consentido en la muerte de uno de los líderes de la iglesia, hermanos. ¿Con cuánta frecuencia estamos dispuestos a pensar con tristeza de aquellos que son duros y amamos? ¿Cierto? Pero tengan esperanza, hermanos. Más temprano que tarde vamos a mirar a nuestros hijos, vamos a mirar a nuestros hermanos, vamos a mirar a nuestros padres, a nuestros amigos, les diremos, hermano. Pero no nos cansemos de hacer el bien, de exhortarles a tiempo y fuera de tiempo, con lágrimas y sin lágrimas. Porque no hay gozo más pequeño. Nilsen me preguntaba en la mañana, ¿qué te pasa? Yo decía, no pasa nada. Algo te pasa, algo malo. Que me escuchó que estaba llorando en la pieza. Y le decía, esto estoy terminando de escribir. Pero esta sola idea de pensar en cierta gente en particular, a la cual quiero extenderle la mano un día y decirle, hermano. Y me perdone el Señor por pensar en limitadas opciones y no pensar a lo mejor en mis enemigos, que no tengo muchos, pero no pensar a lo mejor más allá de mis propios deseos. Pero hermanos, somos llamados a tener esperanza en que tarde o temprano vamos a mirar a los que amamos. Si perseveramos en el Señor para poder decirle, hermano, bienvenido a casa. No pierdan la esperanza. Eso es lo que Saulo significa. Después al final vamos a leer otro texto. Saulo básicamente es la cúspide de la gracia, ¿cierto? Saulo se ve a sí mismo y dice, yo que en otro tiempo fui perseguidor de la iglesia, como un abortivo, fuera de tiempo, a mí. Amados hermanos, si el Señor resucitado comisionó a tan ilustre siervo de una forma tan irregular, esto es lo segundo, ¿no puede volver a hacerlo otra vez? ¿No puedo hacerlo así otra vez aún cuando la ocasión lo requiera? Todos soñamos, ¿cierto? Pensaba en esto. Me encantan las liturgias. El otro día había la imposición de las manos sobre Rey Ortlund en la diócesis anglicana. Un cultazo, litúrgicamente hablando. Pero Pablo, el gran Pablo, fue comisionado por alguien del
de quien no tenemos más de 2 o 3 versículos en la Biblia. ¿No puede el Señor comisionarte a ti así? ¿No puede el Señor todavía usar a un Ananías para poner las manos sobre ti? Hermanos, piensen en quiénes fueron los que discipularon al apóstol Pablo. En el estudio vamos a ver las cronologías, todavía no se ponen de acuerdo dónde estuvo los 3 años. Es difícil pensar, Pablo nos da más datos en Gálatas, pero es difícil hacer el enroque. Pero al menos sabemos que Pablo pasó un buen tiempo con ellos. No sabemos quién discipuló a Pablo, quién lo acompañó en esos primeros días, pero sabemos que es hermano. Se cuenta que en la Rusia y en la Rumania comunista muchos de los obispos se autoordenaban en la tumba de aquellos pastores que habían muerto. No es una excusa para no pasar procesos de ordenación formal, por supuesto. Pero hermanos, estamos a veces tan llenos de estructuras, por momentos tan asfixiantes, ¿cierto? Que el Señor no le importa mucho que no hubiese un apóstol para comisionar a otro apóstol. Menos mal que no fue un apóstol. Porque Pablo dice, yo recibí este evangelio por revelación. Ese es el gran componente de autoridad de Pablo. Ahora por último, Saulo el misionero. Y les pregunto rápidamente, ¿dónde irían a predicar ustedes? El texto nos dice que Pablo salió de inmediato a qué lugar, sinagogas, en Damasco, ¿cierto? En el sector. Vamos a ver el contenido de Pablo, de la predicación, porque se despacha la gran frase, ¿cierto? Diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, esta cristología temprana. Pero quiero que se enfoquen en esto, hermanos. Irían a predicar allí donde primero estuvieron muertos en delitos y pecados. Nosotros tenemos la historia de un pastor que se disfrazaba, ¿cierto? De flight, como de kuma, de drogadicto, para poder llegar mejor a esos sectores donde estaban y les hablaba de Cristo. Pueden estar de acuerdo o no con el método. En la cárcel es difícil que a gente como nosotros nos escuche mucho porque no tenemos a lo mejor esta como pachorra que tiene alguien que conoce bien su dialecto y todo lo demás. Pero independiente de eso, mis hermanos, Pablo va justo a donde iba a ir a buscar a los discípulos de Jesús. Pero ya no va como un perseguidor. Me imagino que se hicieron así, se tocaban el codo, retrocedieron unos pasitos hacia atrás. Y Pablo, cuando va a seguir el bozarrón, están todos arrestados. No. Queridos hermanos judíos, Jesús de Nazaret se me apareció a mí camino a Damasco. Lo vi glorificado. El Hijo de José, el Hijo de María, es el verdadero Hijo de Dios. Le habría resultado mucho más fácil empezar a dar testimonio de Cristo donde no se le conociera y donde su pasado no fuese un problema. Porque nos encanta de alguna forma autoproteger nuestra justicia, ¿cierto? No es que ellos saben cómo soy. No importa, hermanos. Si el Señor nos ha transformado y nos está transformando poco a poco, debemos seguir predicando el Evangelio. Incluso allí donde aquellos nos conocen. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mírenme a mí. Pablo, según algunos autores, es la gran cúspide de la teología cristiana, no en términos de que él sistematizó con Romano y todas sus cartas, sino que lean, por favor, si tienen algún momento de tiempo, a un libro de F.F. Bruce, que se dice El fuego que no se apaga, creo que se llama, o La llama que no se apaga, un libro de la historia de la iglesia. Y la gran crítica que se le hacía al cristianismo era la clase de hombres en los cuales se fijaba. Frecuentan, voy a parafrasear, tener reuniones de aquellos que en algún momento fueron prostitutas, homosexuales, y esa era más o menos la calidad de personas, también obviamente más morales.
Pero Pablo, ¿por qué Dios salva a una persona como Pablo? Para que ustedes y yo, miserables pecadores, tengamos esperanza. De alguna forma, Pablo, no digo miserable como algo despectivo, sino porque el mismo pecado nos vuelve miserables, lejos de Dios. Pablo dice palabra fiel y digna. Yo no puedo leer este texto sin recordar al hermano Juan Méndez, hermano de este porte. Cuando el Señor lo salvó, botó la cajetilla de cigarros que tenía acá. Y en honor, miren, él siempre andaba con un lápiz en su camisa. Y le dice al jefe, esa virgen de yeso que tiene ahí no sirve para ni una cuestión. El jefe le pegaba para saber si era verdadero cristiano, si es que respondía o no. Y él le encantaba este texto para decirlo en la calle. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero Pablo, ¿por qué te tratas tan mal? Le diría a la crianza respetuosa. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo. Por esto fui salvado yo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para vida eterna. Si esta mañana usted dice, yo soy tan pecador, tan inmoral, estoy tan mal, mi vida es una vida miserable por el pecado, tengo una doble vida, triple vida, cuádruple vida. Mira a Pablo. Pablo dice, por esto fui recibido a misericordia. Para que después de mirar a Pablo, observa, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. O sea, si el Señor perdonó a Pablo, esta mañana también te ofrece perdón a ti. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aún hay lugar para los que no creen esta mañana. Y para los que sí creen, aún hay gracia. Cuando contemplo la preciosa cruz donde murió el Salvador, todos mis pecados puedo dejar allí. Piensen en alguno. Homicidio. Pablo lo tiene. Codicia. Pablo dice, yo no sabría lo que es la codicia si el mandamiento no dijera, no codiciarás. Piensen en algún pecado. Cristo está allí. Vengan a Él esta mañana. Oremos un momento al Señor. Padre nuestro, Dios de toda misericordia, lo único que podemos hacer esta mañana es asombrarnos, Señor, de aquello que tú has hecho en el pasado, pero que también hiciste hace no mucho tiempo con nosotros. Señor, no podemos darte la suficientemente gracias, Señor, por todo lo que has hecho, los pecados que nos has perdonado, pecados que solo nosotros llevamos y conocemos. Pero en esta mañana, junto con Pablo, decimos, yo mismo quisiera ser anatema, porque alguno de mis hermanos pudiese creer aquello que yo creo. Señor, no podemos entregar nuestra vida, nuestra salvación para que aquellos que amamos sean salvos, pero que vean algo de ti en nosotros, que vean a Cristo y en nuestros fracasos y debilidades vean tu gracia, que a pesar de lo muy malos que hemos sido muchas veces, tú nos has sostenido, Señor. Yo te pido que derrames esta mañana arrepentimiento, que derrames perdón,
Que derrames en los matrimonios amor, amor fraternal, este amor que mira al otro también como un pecador, al cual incluso cuando quisiéramos tirar lejos la libreta de matrimonio, podemos decir es mi hermano y está siendo perfeccionado. Derrama amor en las familias para mirar a los más pequeños, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y ten misericordia de ellos, Señor. En esta mañana, ciéganos a todos, a los placeres de este mundo. Déjanos abrir nuestros ojos para verte a ti y toda tu gloria. Que esta mañana sea para muchos de nosotros la casa de Judas, el camino a Damasco. Que tengamos un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Luis, su pastor, continúa con el servicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.